A continuación vamos a aprender cómo se genera un histograma en Microsoft Excel. Para comenzar, vamos a partir definiendo qué es un histograma. En estadística, pues un histograma básicamente es una representación gráfica de una variable en forma de barras, donde la superficie de cada barra es proporcional a la frecuencia de los valores representados. Aquí les presento un pequeño ejemplo de la siguiente columna denominada datos. La columna datos se encuentra en esta parte con una serie de valores. Contiene una lista de pesos de los individuos que participaron en el estudio de residentes de Washington. Como puede apreciarse, esta tabla desordenada requiere de mucha investigación, pues para poder determinar información básica como cuál es el rango, cuántos intervalos de clase hay que utilizar, cuál es la amplitud de los intervalos de clase, cuál es la media de las observaciones, cuál es la mediana, cuál es la moda y cómo se genera un histograma. Para iniciar, en primera instancia necesitamos conocer con cuántas observaciones contamos. Entonces iniciamos número de datos. Vamos a contabilizar el número de datos en este momento. Vamos a emplear la siguiente fórmula: contar, abrimos un paréntesis y seleccionamos el rango de datos. Presionamos Enter. Entonces, contamos con 100 observaciones, 100 datos. Para poder construir la tabla de frecuencias, es necesario primero determinar previamente cuál es el rango, cuál es el número de clases y cuál es la amplitud del intervalo. La fórmula para poder determinar el rango es el valor mayor menos el valor menor. El número de clases es logaritmo de n entre logaritmo de 2. La amplitud del intervalo es el rango, que ya lo determinamos aquí previamente. Es el rango entre el número de clases. Entonces, por ello, primero iniciamos contabilizando el número de observaciones. En este caso son 100 observaciones. Enseguida vamos a determinar el valor mínimo que se encuentra dentro de nuestra lista de datos. Empleamos la siguiente fórmula: mínimo o min, y seleccionamos los datos, los 100 datos. Presionamos Enter. Ahora nos falta determinar, ya tenemos el dato menor. Ahora necesitamos determinar el dato mayor o el máximo. Empleamos la siguiente fórmula: max, máximo, y seleccionamos el rango. El valor máximo es 87. Enseguida vamos a determinar el número de clases. ¿Cómo se determina el número de clases? Bueno, empleando esta fórmula: logaritmo de n entre logaritmo de 2. Entonces va a ser logaritmo de n. ¿Cuánto vale n? 100. Entre logaritmo de 2. El 2 es una constante por fórmula. Listo. Enseguida, este número de clases, como es 6.64, se redondea al valor próximo más cercano. Número de clases, pero es redondeado. Es 7. Enseguida vamos a determinar la amplitud de intervalo de clase. Para ello, aquí tenemos la fórmula, que es el rango entre el número de clases.
Entonces va a ser el rango. ¿Cuál es el rango? La fórmula me dice que es el dato mayor menos el dato menor. Entonces el dato mayor menos el dato menor entre, la fórmula me dice que es entre el número de clases. Entonces seleccionamos el número de clases redondeado que ya determiné. Enter. Es 3.86. Enseguida, bueno, vamos a sacar la amplitud del intervalo de clase, pero redondeado. ¿Cuál es el valor? Si es 3.86, ¿cuál es el valor próximo más cercano hacia arriba? Es el 4. En este caso, cuando determinamos el número de clases recuerdan que lo redondeamos también. ¿Cuál es el valor próximo más cercano hacia arriba de 6.64? Es el 7. Muy bien. Bueno, enseguida vamos a darle formato a las celdas. Muy bien. Entonces, a continuación nos está faltando determinar cuál es el intervalo. El intervalo prácticamente es la distancia que existen entre dos valores. Cualquier intervalo viene definido siempre por dos valores llamados límites de intervalo. Es decir, está conformado por un límite inferior y el otro es un límite superior. En este momento vamos a realizar la construcción de estos intervalos de clase. Entonces iniciamos con el límite inferior y límite superior. Muy bien, entonces aquí nos está indicando que los números de clases que va a conformar el histograma son 7 clases, 7 números de clases. ¿Cuáles son las 7 clases? Aquí, por ejemplo, yo tengo ya un histograma que realicé. En este caso, ¿cuántas barras son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quiere decir que está conformado por 7 clases. Entonces, aquí nos está señalando que son 7 clases. La amplitud del intervalo es la cantidad de valores que recoge el intervalo, es decir, es el tamaño del intervalo. Para poder generar esta tabla de datos agrupados, siempre vamos a iniciar por el dato mínimo que se encuentra dentro de nuestra lista de datos. En este caso, ¿cuál es el dato mínimo? Es 60. ¿Y cuál es el límite superior? Como comenté, la amplitud del intervalo es de 4. Entonces, si yo tengo el valor 60, ¿cuál sigue? 61, 62, 63. Entonces son 1, 2, 3, 4. Entonces el tamaño del intervalo, mi primer intervalo va a ser del 60 al 63. Aquí está. Entonces, mi segundo intervalo, ¿dónde iniciaría? Si ya tengo del 60 al 63, va a iniciar en el 64. Entonces, si yo inicia en el 64, entonces va a ser 64, 65, 66, 67. Entonces, si se inicia en el 64 y va a terminar en el 67. Enseguida, el siguiente intervalo va a iniciar en el 68, 68, 69, 70, 71. Y va a terminar en el 71. El siguiente intervalo va a iniciar en el 72, 72, 73, 74, 75. Y va a terminar en el 75. El siguiente va a iniciar en el 76, 76, 77, 78, 79. Entonces inicia en el 76 y termina en el 79. Aquí está, terminamos en el 79. Enseguida iniciamos en el 80
Entonces va a ser 80, 81, 82, 83 y termina en el 83. Siguiente intervalo va a iniciar en el 84 y termina en el 87. Entonces, hasta este momento ya generamos nuestra tabla de frecuencias con datos agrupados. ¿Qué nos está faltando? Nos está faltando determinar la frecuencia. Es decir, el número de veces que ocurre un evento en un intervalo. ¿Cuántos valores caen en este intervalo? Es decir, entre el 60 y el 63. 1, 2, 3, 4. En 4 ocasiones hay 4 valores que caen en este rango. 4. Existe una manera más sencilla de poder determinar cuántos valores hay dentro de un intervalo. De esa lista de datos, cuántos valores cae en cada intervalo. Para ello vamos a emplear la siguiente fórmula. Va a ser igual a la frecuencia, abro paréntesis, y la frecuencia me está indicando que seleccione los datos. ¿Cuáles son los datos con los que cuento? Estos son los datos. Seleccionamos los datos. Aquí está el rango de datos. Enseguida tengo que indicarle cuáles van a ser los grupos. Los grupos se está refiriendo al que tengo que seleccionar el límite superior. En este caso el límite superior inicia en 63 y termina en 87. Cierro paréntesis y presiono el botón de Enter. Enseguida ya me determinó que son 4 datos que caen en el intervalo de 60 a 63, que son los mismos que había determinado hace un momento. 1, 2, 3, 4. Enseguida selecciono el rango para poder completar los demás intervalos. Me posiciono al final de la fórmula de frecuencia que acabo de ingresar. Presiono la tecla Control Shift y Enter. Y automáticamente la fórmula frecuencia me completó los siguientes intervalos. Vamos a darle formato. Vamos a asegurarnos que los 100 datos que tenemos se encuentren en este apartado de frecuencia. Presionamos Enter y efectivamente contamos con los 100 datos. Enseguida vamos a generar el histograma. Para ello nos dirigimos a la pestaña Archivo, nos vamos a la parte inferior, seleccionamos Opciones, seleccionamos Complementos y nos vamos a ir. Aquí en la parte superior hay un botón, lo presionamos, que dice Ir, y enseguida habilitamos la herramienta que dice Herramientas para análisis y le damos clic en el botón Aceptar. Como pueden ver, aquí ya se activó automáticamente el complemento que es análisis de datos. Lo presionamos y seleccionamos la opción que dice histogramas y presionamos el botón Aceptar. Seleccionamos el rango de datos de entrada. ¿Cuál es el rango de datos de entrada? Bueno, son los datos que tenemos en esta lista denominada datos, que son los 100 datos. Los seleccionamos, volvemos a presionar. Ahora vamos a seleccionar el rango de clases. El rango de clases se refiere al límite superior. Seleccionamos límite superior y enseguida
vamos a seleccionar esta opción que dice rango de salida. Vamos a indicarle dónde queremos que nos presente el gráfico del histograma. Para ello habilitamos crear gráfico. Enseguida presionamos el botón aceptar. Y ya generamos el gráfico denominado histograma. Vamos a seleccionar etiquetas de datos para que nos muestre los valores sobre las barras, que es la frecuencia que ya determinamos previamente. A continuación, vamos a dirigirnos nuevamente a la pestaña Datos. Nos dirigimos al grupo Análisis, seleccionamos Análisis de datos y vamos a calcular o a determinar cuál es la estadística descriptiva. Seleccionamos estadística descriptiva, presionamos el botón Aceptar, seleccionamos en rango de entrada, seleccionamos los datos. Ya en este momento seleccioné el rango de datos y enseguida habilito esta opción que dice resumen de estadísticas y selecciono el rango de salida, donde quiero, en qué celda quiero que me presente los resultados. Bueno, en este caso yo voy a seleccionar la columna AA y presiono el botón aceptar. Como pueden ver, automáticamente me genera los parámetros de estadística, que son media, que es 74.03, el error típico 0.65, tenemos la mediana de 74 y una moda de 74. La desviación estándar es de 6.52 con una varianza de 42.51. Aquí estos valores ya los habíamos determinado. El rango es de 27, que es el dato mayor menos el dato menor. 87 menos 60 pues da 27. Se encuentra aquí. El valor mínimo pues era 60, el máximo 87 y el número de observaciones son 100. Entonces en este momento vamos a ubicar en cuál intervalo cae el valor de la media. Me dice que la media es de 74.03, por lo tanto 74.03 está en este intervalo. Entonces en este intervalo se encuentra la media. La mediana de igual forma se encuentra entre 72 y 75, se encuentra la mediana. Y la moda de igual forma se encuentra en este intervalo. Entonces, con toda la información que hemos generado, ya podemos responder a estas preguntas. El rango es de 27. ¿Cuántos intervalos de clase hay que utilizar? Bueno, pues en este caso los intervalos de clase son 7. ¿Cuál es la amplitud de intervalos de clase? En este caso la amplitud es de 4. ¿Cuál es la media de las observaciones? El valor que obtuvimos es de 74.03. ¿Cuál es la mediana? La mediana es de 74 y la moda de 74 también. Y la generación del histograma ya lo generamos. Como pueden ver, es muy sencillo llevar a cabo la generación de un histograma. Muchas gracias.